Me siento muy bien cuando estoy aquí con ustedes y pues yo creo que tenemos un cariño recíproco muy expresivo y le agradezco mucho al Señor esa bendición. El pastor me dijo que no me preocupara, que tenemos como hasta la 1 para entregar el salón, así que tengo un amigo que tengo un amigo que es muy chistoso y él me dice que cuando la esposa se pone a regañarlo o va a una iglesia donde le están dando muchas pedradas, él dice, actívate escudo como los superhéroes. Así que, hermanos, activen el escudo, que el sermón de hoy se llama Pedradas en la Frente, matando a Goliat. No, no se crean. Me resulta curioso porque este sermón lo escribí un 29 de julio del año 2012. Casi 13 años después lo voy a volver a predicar. Y también me resulta muy curioso porque 2 meses después de haber predicado este sermón, emigré a los Estados Unidos. Este sermón se lo prediqué a la congregación que yo pastoreaba en Cuba. La última congregación que yo pastoreé en Cuba era una congregación de obreros, gente muy pobre y muchos de ellos ya retirados, muchas amas de casa que habían trabajado y ya se habían retirado porque en la ciudad donde estaba enclavada la iglesia era una ciudad que se había construido para obreros y curiosamente se construyó para que no hubiera iglesias allí. Pero cuando los hombres hacen planes sin contar con Dios, el Señor se encarga de decirles que Él es el Rey soberano de este universo. Cuando la crisis económica arreció en Cuba en los años 90, mi suegra, que vivía en la ciudad, pero tenía que ir a la iglesia de otra ciudad, mi suegra vivía allí con una de sus hermanas, con mi esposa, que es obviamente su hija, y también con la hija de una de uno de sus hermanos. Y tenían un piano en el departamento donde ellas vivían. Y como no había corriente, no había transporte, apenas había algo para comer y no podían ir a la iglesia, ellas empezaron a hacer un culto familiar. Mi esposa y su prima tocaban el piano y cantaban y leían la Biblia, lloraban juntas. Y la gente los empezó a escuchar y empezaron a llegar al departamento donde vivía mi suegra. Y nació una iglesia allí, en la ciudad que fue construida para que no hubiera iglesias. De esa iglesia nacieron 5 iglesias bautistas más y yo era el pastor de una de ellas. Y después se levantaron alrededor de 25 iglesias más de otras denominaciones. Así que en medio de esa ciudad y de aquel contexto tan único, tan especial, prediqué este sermón para animar a mis hermanos con el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que nosotros podemos ofrendar generosamente para la obra de Dios a pesar de nuestra pobreza. Y créame que la congregación que yo tenía enfrente era una congregación muy pobre. Todo lo que yo recibía de salario de la iglesia eran $4 mensuales. Y para comprar un litro de aceite para cocinar, tenía que emplear más del 50% de mi salario en aquella época. Tenía que usar $2.40. Entonces tuve que buscar un trabajo secular y mi diezmo era más grande, era casi el triple del salario que me pagaba la iglesia. Así que este sermón nace del corazón de un pastor para una iglesia pobre porque el texto que utilizamos como base, que leyó nuestro hermano Juan hace un ratito, 2 Corintios 8 del 1 al 5,
nació del corazón de un misionero, de un pastor, para una iglesia muy pobre, la iglesia de Macedonia. Pablo quería estimular a los corintios para que ofrendaran para los pobres en Jerusalén, y utilizó como ejemplo, como patrón, como modelo a seguir la iglesia de Macedonia. Las iglesias de la región de Macedonia fueron establecidas por el apóstol Pablo, y había iglesias al menos en 3 ciudades: en Éfeso, en Tesalónica y en Berea. Aquellas iglesias que eran gentiles, no estaban formadas por judíos, fueron objeto del derramamiento espectacular de la gracia salvadora de Dios. Y ellos, en respuesta, ofrendaban generosamente para los pobres de Jerusalén. Y nos enseñan una gran lección. Y mire, si a usted se le olvida todo mi predicación de hoy, por lo menos conserve esta frase. Anótela por ahí, anótela en su teléfono, escríbala, porque dicen que un lápiz corto es mejor que una memoria grande. Entonces, los creyentes de la región de Macedonia nos enseñan que quien le ha dado el corazón a Cristo no puede negarle su dinero a la iglesia. Se los digo otra vez. Quien le ha dado su corazón a Cristo no puede negarle su dinero a la iglesia. Pero, ¿por qué? ¿Qué había pasado con los cristianos de la iglesia de Jerusalén que eran tan pobres? ¿Qué pasó? Una iglesia que nació aproximadamente en el año 33 después de Jesucristo, unos 30 años después no tenían dinero y no podían ni siquiera ayudar a los necesitados. Y sus pastores y misioneros tenían que recorrer el campo misionero gentil para pedir dinero para los judíos. Quien conoce a los judíos, esto parece una contradicción, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que pasó y cuáles fueron las causas de la pobreza de la iglesia de Jerusalén, y cómo los hermanos de la región de Macedonia nos enseñan que quien le ha dado su corazón a Cristo no puede negarle su dinero a la iglesia, y nos enseñan también que podemos ser generosos aunque vivamos en pobreza. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de los macedonios. Gracias porque tú eres un Dios generoso, tan generoso que diste a tu Hijo Jesucristo lo más preciado que tú tenías, para que muriera en una cruz por nosotros, y de esta manera podamos obtener el perdón de los pecados y la vida eterna gratuitamente. Gracias también, Señor, porque en tu generosidad tú nos has dado tu palabra, la Biblia, y queremos pedirte que nos hables a través de ella. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, ¿qué pasó con la iglesia de Jerusalén? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué se empobrecieron estos hermanos? Tenían muchos ancianos en la iglesia. La iglesia que yo pastoreaba en Cuba, para la cual escribí originalmente este sermón, tenía esa misma característica. Muchos ancianos, muchas personas retiradas sin un retiro digno para vivir. Entonces la iglesia de Jerusalén comenzó a ayudar a aquellos ancianos. ¿Por qué había tantos ancianos en la iglesia de Jerusalén? Se habían convertido muchos judíos de todo el territorio de Israel, y ellos creían que Cristo iba a regresar muy pronto y que la resurrección de los muertos iba a suceder muy pronto, y empezaron a mudarse de las provincias para Jerusalén y llegar a la iglesia de Jerusalén. Y de repente la iglesia empieza a encontrarse con un grupo muy grande de adultos mayores que no tenían cómo sobrevivir. Habían dejado todo lo que tenían en su provincia y habían venido a vivir a la ciudad de Jerusalén. Recuerden que el primer desacuerdo que hubo en la iglesia fue precisamente por la distribución de alimentos para los pobres, para las viudas. Y los griegos dijeron que no le daban tanto dinero a las viudas griegas como a las judías,
y nació el primer conflicto de la iglesia de Jerusalén. Esto es bien interesante, ¿no? Pero ¿por qué la iglesia de Jerusalén no podía ¿cómo es? Ayudar a los pobres y a los necesitados de entre ellos? Hay un pasaje de la escritura que nosotros lo vemos muy romántico. Dice que vendieron todas sus propiedades y las pusieron a los pies de los apóstoles y ayudaban así a los necesitados. Desde el punto de vista comunitario, que se ayude a los necesitados es una idea excelente. Pero vender tu propiedad y quedarte sin nada no es tan buena idea. Si eso no hubiera pasado, yo no estuviera predicando este sermón hoy. De donde uno saca y saca, ¿qué pasa? Y no echa, se acaba. Eso fue lo que le pasó a los hermanos de Jerusalén. Una de las causas. Tenían muchos ancianos que habían vendido sus propiedades en las provincias. Ellos mismos habían vendido sus propiedades y negocios. Pusieron el dinero delante de los apóstoles, pero ellos se quedaron sin un medio de producción. Y empezaron a tomar ese dinero y a tomar ese dinero y se acabó. Y entonces ahora teníamos una congregación de miles de personas sin propiedades, sin negocios, sin una fuente de ganancias y miles de pobres. Y esto realmente fue desastroso. Aquí hay una lección muy importante, hermanos. Hay varias que quiero recalcar. Miren, los ancianos son responsabilidad de su familia cercana. No podemos pretender que la iglesia o el Estado se ocupe de ellos si nosotros lo podemos hacer. Ahora, hay ancianos y personas desvalidas que no tienen familiares cercanos. Y ahí es cuando entra la iglesia. Esto es responsabilidad, en primer lugar, de la familia y en segundo lugar, de la iglesia. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Cuáles eran las viudas que Pablo consideraba en verdad viudas? Hay una lista, pero hay un detalle interesantísimo. Él dice, mayores de 60 años. Y después le dice, porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a mostrar piedad para su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Entonces, necesitamos entender, en primer lugar, que necesitamos generar riquezas para poder ayudar a los necesitados. Y también que si tenemos adultos mayores en la familia cercana es la responsable de que se atiendan bien a esos adultos mayores. Segunda razón por la que la iglesia de Jerusalén se empobreció. Tuvieron una idea equivocada del tipo de vida que debían vivir mientras esperaban al Señor. Hermanos, a mí me gusta la idea de Martín Lutero. Él decía, si Cristo viene mañana, hoy planto un árbol. No, que voy a vender todo lo que tengo porque Cristo viene y no voy a trabajar más. No, hermanos. Mientras esperamos que Cristo venga, tenemos que evangelizar. Y para evangelizar necesitamos recursos. Y si vendemos todo lo que tenemos y abandonamos nuestras fuentes de ingresos, no vamos a poder evangelizar. Y esto es un detalle bien importante, porque tener una fuente de ganancias no solamente nos va a proveer recursos para evangelizar, sino también para ayudar a los necesitados. Por eso Pablo le dijo a Timoteo también, a los tesalonicenses, que era precisamente uno de los grupos de iglesia que había en la región de Macedonia, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. No hay nada
bíblico ni espiritual en ser un vago. No, 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 no. Muchachas que están solteras y buscando esposo, uno de los requisitos que debe tener el hombre con que ustedes se van a casar es que sea trabajador, no un holgazán. Los vagos no tienen derecho al matrimonio. Muchachos solteros que están buscando esposa, hágase el tonto si tiene novia y un día que ella no esté ahí, por supuesto, y mucho menos dentro, visite la recámara de su novia para que tenga idea cómo va a estar su casa cuando usted se case. Las holgazanas no tienen derecho al matrimonio, hermano. Eso es bíblico, es espiritual, es práctico. Porque después vienen muchos problemas. Tercera razón por la que había pobreza en Jerusalén: desastres naturales. Hubo varias sequías y cosechas muy raquíticas en la región en esos años. Y por último, los cristianos de Jerusalén se empobrecieron porque estaban recibiendo mucho maltrato y persecución por parte de las autoridades políticas. Entonces, a los pocos que le habían quedado propiedades y negocios, las autoridades los molestaban tanto que terminaban perdiéndolos también. De hecho, hubo una época en el Imperio Romano en que en el momento en punto en que usted se declaraba como cristiano, perdía sus propiedades. Así, pum, cristiano, pum, le quitaban las propiedades en algunas ciudades y en alguna época del Imperio Romano. Entonces la iglesia de Jerusalén está sumida en una profunda pobreza. No tenían ni para darle de comer a los más necesitados. Y las iglesias de Macedonia reaccionaron de una manera increíble. ¿Cómo fue que reaccionaron estas iglesias? Pero antes de ver cómo reaccionaron, vamos a ver cuál era la situación de estas iglesias cuando dieron una generosa ofrenda para Jerusalén. Dice en el capítulo 8 de 2 a los Corintios, versículos 1 y 2, y ustedes lo están viendo ahí en la Reina Valera del 60, pero yo escogí Dios habla hoy para leer estos dos versículos porque lo dice con más claridad todavía. Dice: ahora, hermanos, queremos contarle cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Pablo describe la situación de los macedonios con 3 frases. Primera, eran perseguidos. Aquí en Dios habla hoy, dice: a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar. En la Reina Valera del 60 dice que estaban en grande prueba de tribulación. Los macedonios tuvieron que soportar muchas aflicciones. Por ejemplo, cuando Pablo comenzó a predicar el evangelio en Tesalónica, los judíos que vivían en Tesalónica se enfadaron muchísimo con Pablo y llevaron a Jasón y a sus compañeros cristianos ante las autoridades de la ciudad. Y las autoridades de la ciudad, para liberar a Jasón y a sus compañeros, obligaron a la iglesia a pagar una fianza. Y eso ya comenzó a drenar sus ingresos. En Hechos 17, del 1 al 9, usted puede encontrar la narración de esta historia. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, años más tarde, les dice: ustedes sufrieron a manos de sus compatriotas, así como la iglesia de Judea había sufrido a manos de los judíos. Así que la primera condición de la iglesia de Tesalónica es que era una iglesia perseguida. La segunda condición es que, a pesar de que era una iglesia perseguida, estaban gozosos. Parece una paradoja, ¿verdad? Una contradicción ahí. Te están persiguiendo, te están pegando, están llevando preso a tu gente, te están sacando tu dinero con supuestas fianzas. Y sin embargo, ellos estaban llenos de gozo. En medio de la aflicción,
su gozo en Cristo abundaba o se desbordaba, dice el apóstol Pablo. No podían contener su gozo. Es la idea que hay detrás de esa expresión, la abundancia de su gozo. No lo podían contener. Un cristiano en Corea del Norte, que es un país donde se persigue el cristianismo de una manera atroz. Por ejemplo, hay un niño de 2 años que fue condenado a cadena perpetua, un niño de 2 años, porque encontraron a su mamá y a su papá leyendo la Biblia. Entonces mandaron al papá a un campo de concentración de por vida y a su mamá con su niño a otro campo de concentración de por vida. Y ese niño va a estar ahí hasta que sea un adolescente y lo pasen a un campo de concentración de hombres. Así tratan a los cristianos allí. Y una vez le preguntaron a un cristiano coreano cómo podían estar gozosos en medio de tanta persecución. Y él dijo: nosotros somos como los clavos. Mientras más duro nos pegan, más profundo vamos. Y los cristianos de Tesalónica eran de ese tipo de creyentes, que aunque estaban sufriendo, no podían contener su gozo. La tercera frase que usa Pablo para describir a los hermanos de Macedonia es que eran pobres. Al final del versículo 10 dice: su profunda pobreza. En el griego original, la frase es mucho más descriptiva que lo que nosotros vemos ahí. En el griego original, la frase podría ser traducida extrema pobreza, que llega casi al punto de la indigencia. Así vivían estos hermanos. No es que eran pobres, es que eran sumamente pobres. Esa expresión profunda pobreza indica a personas que ya están pasando hambre. El área de Macedonia, donde estaban todas estas iglesias, había sido una ciudad muy próspera, pero debido a las guerras, los romanos se habían apoderado de las minas de oro y plata que había en la región y les habían subido los impuestos a tal grado que la vida se hacía insoportable. Así que la iglesia que estaba en Macedonia, en la región de Macedonia, era una iglesia perseguida, era una iglesia gozosa y era una iglesia de gente muy pobre. Pero dieron una ofrenda que sirve como un modelo para nosotros. Una ofrenda ejemplar. Si leemos a partir del final del versículo 2 y hasta el 4, dice la Biblia que abundaron en riquezas de su generosidad. Y añade Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los macedonios nos enseñan, hermanos, que quien le ha dado su corazón a Cristo no puede negarle su dinero a la iglesia. Lo primero que dice es que fue una ofrenda generosa. Abundaron en riquezas de su generosidad o liberalidad. Literalmente la palabra quería decir con sencillez o simplicidad, sin mucho protocolo, sin mucho alarde, ¿verdad? Sin mucho protagonismo. La única motivación que tenían los hermanos de Macedonia era socorrer a los necesitados. Ellos no estaban buscando alabanzas para sí mismos. Con el tiempo la palabra liberalidad se convirtió en un vocablo que indica generosidad o abundancia, pero originalmente, como Pablo la usó, fue que ellos hicieron aquella ofrenda sin mucho alarde. No estaban buscando ser reconocidos. Simplemente estaban buscando ayudar a los necesitados. Y esto nos enseña, hermanos, que a pesar de que nosotros seamos pobres, podemos ser generosos.
Una vez le preguntaron a Bill Gates si él conocía a alguien más rico que él. Y él dijo, sí, hay un hombre, hay un vendedor de periódicos que es más rico que yo. Y el periodista le dijo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y él dice, cuando yo no era famoso ni rico, llegué al aeropuerto de Nueva York y tomé un periódico y lo estaba leyendo y cuando fui a pagar no tenía dinero para pagar. Y el vendedor de periódicos me dijo que me lo podía llevar gratis. Unos meses más tarde volví al mismo aeropuerto, estaba allí el mismo vendedor, volví a tomar un periódico y otra vez no tenía suficiente dinero para pagar el periódico. Y el Señor me dijo, llévatelo. Y él no quería. Y le dije, déjame darte algo. Y él le dijo, no, yo no estoy perdiendo al regalarte este periódico. Lo estoy compartiendo de mis ganancias. Puedes llevártelo gratis. 19 años más tarde, dice Bill Gates que de la noche a la mañana le vino a su mente el vendedor de periódicos. Y lo estuvo buscando por alrededor de un mes y medio hasta que lo encontró. Y le dijo, ¿tú me conoces? Y él le dijo, claro, tú eres Bill Gates. ¿Te acuerdas de mí? Y él le dijo, sí. ¿Te acuerdas que me regalaste un periódico? Y él le dijo, no, te regalé 2. Y Bill Gates le dijo, pídeme lo que tú quieras para tu vida, que yo te lo voy a conceder. Y él le dijo, ¿por qué? Y Bill Gates dijo, yo quiero agradecer lo que tú hiciste por mí cuando yo era un desconocido. Y él le dijo, no te voy a decir lo que más yo quiero en mi vida, porque nunca vas a poder igualar mi generosidad. Yo te ayudé siendo pobre y tú esperaste a ser uno de los hombres más ricos del mundo para venir a ayudarme. No, gracias. Hermanos, cuando uno da de su generosidad, el Señor no está mirando el monto de lo que usted da. El Señor está mirando con cuánto usted se queda, no cuánto usted da. ¿Se acuerdan de la viuda pobre? El Señor llamó a todos y dijo, ella dio más que todos los que han ofrendado aquí. Y los judíos empezaron a burlarse de él. Porque dirían, este no sabe ni contar. Ella dio el equivalente a 2 centavos y nosotros hemos dado cientos de pesos. Pero el Señor explicó cuál es su corazón. Y dijo, de su pobreza, ella dio todo lo que tenía. Lo importante no es cuánto tú das. Lo importante es con cuánto te quedas. Y ahí es donde está el corazón de Dios en cuanto a la generosidad. Así que necesitamos entender que los que somos verdaderamente ricos son aquellos que tenemos un corazón generoso. En lugar de mucho dinero, la riqueza no está en cuánto tenemos, está en cuánto damos. Por eso afirmo que quien le ha dado su corazón a Cristo no puede negarle su dinero a la iglesia. La ofrenda de los macedonios fue generosa, pero también fue voluntaria. Lo hacían con agrado. Pablo no tuvo que presionarlos o rogarles, perdón. Su ofrenda fue completamente voluntaria. De hecho, Pablo no quería que ellos ofrendaran tanto. Cuando él vio la cantidad de dinero que estaban dando los macedonios y la pobreza en la que vivía, dijo, no. Por favor, no den tanto. Hermano, Dios ama al dador alegre. Cuando usted vaya a dar, hágalo con voluntad, como propuso en su corazón, no por tristeza, no con tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y si usted le ha dado su corazón a Cristo, no puede negarle su dinero a la iglesia. Y además fue sacrificial. Dice la Biblia que dieron según sus fuerzas y más allá. Humanamente hablando, dieron lo que podían y lo que no podían, lo dieron también. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando la plaga estaba matando a miles en Israel. Y el Señor le dijo que fuera
a la era de Arauna el Jebuseo para que ofreciera sacrificios allí. Y Arauna le dijo a David, te regalo la era, te regalo los bueyes, te regalo todo. David dijo, no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Esa es la manera de Dios. Tenemos que aprender a dar y dar aún más allá de nuestras fuerzas. No le estoy diciendo que venda sus propiedades y las traiga para acá el dinero. Le estoy diciendo que aprenda a ser generoso, porque si usted le ha dado su corazón a Cristo, no puede negarle su dinero a la iglesia. Mis amados hermanos, ese es el sacrificio que Dios quiere que nosotros hagamos. Un sacrificio grande. Porque hay algo muy importante que no podemos olvidar y está en el libro de Proverbios. La Biblia dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Y usted cree que puede ganarle a Dios en generosidad? No, ¿verdad? No hay manera de hacerlo. Yo me acuerdo que en una ocasión yo decidí que iba a aumentar mi diezmo del 10% al 12%. Y me llamó mi hijo y me dice, él estaba estudiando en la universidad, y me dice, papá, de la nada me han dado una beca suficiente para cubrir todo mi semestre, pagar un ticket de tránsito, le habían puesto una multa, y me va a quedar algo para comer. Le dije, no, hijo, no, eso no vino de la nada. Es que hace unos minutos yo acabo de decidir que voy a aumentar mis diezmos al 12%. Y el Señor ha dicho que si uno da sus diezmos, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Déjenme contarle el rollo hasta el final. Resulta que en el equipo de soccer, en el equipo de fútbol de la escuela, había otro Gabriel Rodríguez. Y la beca era para el otro Gabriel Rodríguez, no para el mío. Pero Dios es soberano y Él es el dueño de todo. Así que decidió desviar los fondos para el Gabriel Rodríguez mío. Y cuando la escuela se dio cuenta de eso, le dijo a mi hijo, lo tienes que pagar. Y empezó un verdadero drama. Nosotros no pedimos ese dinero, ustedes fueron los que se equivocaron, y empezó, nos amenazaron. Si no pagan, él no va a poder empezar su semestre. Y empezamos a orar. Y la escuela dijo, ok, va a empezar su semestre y que lo pague poco a poco y como él pueda. Eso fue un sábado. Nosotros fuimos hasta la universidad para conversar eso. Y el martes nuestro hijo nos llama llorando de emoción y dice, papá, me han perdonado la deuda completamente. No podemos ganarle a Dios en generosidad. Al siguiente año decidí aumentar mi diezmo al 13%. Una semana después me llama mi hija más pequeña que estaba en la universidad y me dice, papá, me han pagado todo el semestre. Hermanos, créanme que el 2% de mi salario en aquel momento no cubría nada más que una semana de clase de nuestros hijos. Pero Dios, que es tan generoso, mucho más que yo, decidió pagar el semestre de mi hijo varón. Al siguiente año solo subí un 1% más. Y el Señor, que es tan generoso, yo no le puedo ganar en generosidad, decidió enviar el dinero para que el semestre de mi hija quedara completamente pagado. Tenemos que aprender a dar, hermanos, con generosidad voluntaria y sacrificialmente. Pero ¿qué fue lo que motivó a los macedonios a ofrendar de esa manera? Ellos le habían dado su corazón a Cristo. Dice el texto al final
que ellos se dieron primeramente a ellos, primeramente a nosotros, dice la Biblia. Primeramente a Cristo y después a nosotros. Primeramente al Señor y luego a nosotros. Hermanos, ahí está el secreto de la generosidad del cristiano. Había un misionero predicándole a un cacique indio. Y el cacique no quería recibir a Cristo, pero se sentía muy honrado de que un misionero extranjero le estuviera hablando de su Dios. Y él le hizo una ofrenda al misionero. Le trajo un caballo, le trajo unas cobijas y algunas joyas. Y el misionero le dijo: cacique, mi Dios no quiere su caballo, ni sus cobijas, ni sus joyas. Mi Dios lo quiere a usted. Y el Espíritu Santo trajo convicción sobre el cacique y le dijo al misionero: su Dios es muy sabio, porque cuando su Dios tenga al cacique, va a tener al cacique, a sus caballos, a sus cobijas y a sus joyas. Porque el que le ha dado su corazón a Cristo no puede negarle su dinero a la iglesia. Pablo dice que los macedonios le rogaron que le permitiera participar del privilegio de ayudar a los necesitados. La palabra privilegio, así traducida privilegio, solamente aparece 3 veces en la Biblia. Es un privilegio ayudar a los necesitados, es un privilegio evangelizar y es un privilegio orar. Y es la misma palabra que se utiliza para describir la gracia de Dios cuando nos salva. La palabra caris, exactamente la misma. Cuando usted está dando generosa, sacrificial y voluntariamente para la obra de Dios, usted ha alineado su corazón con el de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Se puede dar sin amar? Sí. Dice Pablo: y si yo diere todos mis bienes y aún mi propio cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pero no se puede amar y no dar. Porque el amor da. Y da lo más grande que tiene. Como hizo Dios, que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz, y al derramar su sangre nos da la oportunidad de que todos nuestros pecados sean perdonados, y nos ofrece el cielo como un regalo que nosotros nada podemos hacer para ganarlo ni merecerlo. Si tú has llegado en esta mañana aquí a la casa de Dios y aún Jesucristo no es tu Salvador, yo quiero animarte a que al salir de aquí tú le digas al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en ti y te recibo como mi Salvador. Hermanos de la Iglesia Bautista de Temozón, quiero animarlos que así como ustedes son tan generosos en darnos cariño y una bienvenida tan cálida a cada uno de nosotros, ustedes que ya le han entregado su corazón a Cristo, no le nieguen su dinero a la iglesia. Den generosa, sacrificial y voluntariamente para la obra de Dios. Porque el que le ha dado su corazón a Cristo no puede negarle su dinero a la iglesia. Y es que Dios ama al dador alegre. Y que Él me los bendiga abundantemente a todos. Amén. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna.
Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8 y 9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar.
¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado, somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.